Él es licenciado en criminalística y perito balístico. Maximiliano Ríos. Hola, Maxi. Hola, buenas tardes, Marcela, Laura. Bienvenido, muy bien. ¿Qué es la balística? Cuando habla de balística, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, habría que hacer por ahí probablemente dos enfoques de esto. Uno es definir la materia de interés y otro es la capacidad que tiene el profesional que interviene en eso. La balística, en realidad, en el sentido amplio, es una ciencia que estudia el lanzamiento, el movimiento y el impacto de los proyectiles. Pero eso es un sentido muy amplio. Y a nosotros lo que nos interesa por ahí puntualmente es la balística forense. La forense es una especialidad, una rama de la balística que está vinculada a los procesos judiciales. Una particularidad que siempre contamos es que en el caso de la gente que, por ejemplo, que hace tiro, la gente que se dedica a la investigación o a la creación de armas, como el caso de los ingenieros en armamentos, ellos parten de una base conocida para desarrollar un sistema que le permita obtener un determinado resultado. Los balísticos forenses hacemos el camino inverso, llegamos al lugar del hecho después de que pasó todo y en base a las evidencias que encontramos en ese lugar del hecho, reconstruimos el camino hacia atrás, o sea, del impacto hacia el arma, ¿no? Y esto presenta algunas particularidades en la investigación, ¿no? Es una forma distinta de investigar. Realmente la especialización es bastante amplia y un poco tal vez difícil de definir porque está uno lo primero que piensa es en el arma, el recorrido que hace ese proyectil en el aire, de los impactos y todas las cuestiones vinculadas a eso, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con la mecánica del funcionamiento del arma, con los medios donde esa bala se desplaza. Y no se agota solamente en eso. Por extensión, los balísticos también trabajamos, por ejemplo, en armas blancas. A veces uno piensa que se limita solamente al estudio de un arma de fuego, pero también trabajamos sobre armas de aire comprimido, algunas armas de lanzamiento un poco más precarias, las ondas o alguna de ese tipo de armas. Una de las cosas que uno ve habitualmente, ¿no? Nosotros siempre decimos con Laura desmitifiquemos Hollywood, CSI y todo, pero bueno, una de las cosas que se ven y que es real y se hace en la vida real es cuando se realiza un disparo, tratar de ver de qué arma se disparó. ¿Cómo se hace esta pericia? Hay una especialidad, digamos, dentro de la parte de la balística forense que es la identificación de las armas de fuego y de los elementos que expelieron esas armas, sean las vainas o los casquillos para los oyentes de afuera, y de los proyectiles disparados. Generalmente hay varias metodologías, pero generalmente y la más frecuente de usar es el estudio de las microcaracterísticas que le va a imprimir ese arma en particular, que son características propias, únicas e irrepetibles de ese arma en particular. Podríamos hacer un paralelismo con una huella dactilar, ¿no es cierto? Y que le transmite a esos elementos que tomaron contacto en el momento del disparo con el arma, y que se las va a transmitir constantemente. Es decir, cada disparo que realice ese arma va a transmitir esas mismas características a cada uno de los cartuchos que estuvieron involucrados o que fueron disparados por ese arma. Entonces, cotejando esas micro características que están impresas en las distintas piezas, puede ser una vaina, puede ser en un proyectil, en la cápsula iniciadora, se logra un concepto de identidad al demostrar que hay correspondencia entre las características que están impresas en esos elementos. ¿Cuántas características tienen que encontrarse como para dar identidad? Hoy hablábamos fuera del aire de que las ciencias forenses están tratando de estandarizarse y de lograr la validación de los métodos que usamos. Antiguamente era medio la palabra del perito, decía sí, se corresponden y no había mucho más para discutir. En la actualidad se está tratando de estandarizar, de conocer los porcentajes de error de cada una de las técnicas de determinación. No hay un número fijo, porque tiene que ver con no solo con la cantidad, sino con la calidad de los elementos que estamos observando, que estamos estudiando. Hay algunas características que son de muy difícil repetición, y hay algunas que son bastante frecuentes. Entonces hay un proceso de elaboración y de apreciación de parte del perito, todo el conjunto. Pero se está tratando también de encontrar al menos una cantidad estándar de características coincidentes y ninguna discoincidencia, salvo que sea explicable. Hay casos donde hay discoincidencias pero que son explicables.
Y bueno, hay varios estudios, todavía esto no está del todo formado, sí, de todo acabado, pues están haciendo estudios, son estudios estadísticos de mucho tiempo, de mucha cantidad de ensayos para poder llegar a una conclusión válida, pero se está estimando más o menos que tiene que haber 6 características constantes y coincidentes para poder dar una identidad. Hacer esa identidad, ¿qué metodología se utiliza para nuestros oyentes que de repente no imaginan cómo es un laboratorio balístico? ¿Cómo es un laboratorio balístico? Difícil describirlo por radio, pero... más o menos, los elementos más importantes. Okay. Básicamente es un microscopio especial que fue desarrollado por primera vez en Estados Unidos en 1925. Para que los oyentes se lo puedan imaginar, son como 2 microscopios convencionales, pero que en la parte de los oculares, es decir, en la parte donde nosotros vemos habitualmente, están unidos por un puente óptico. Entonces, en los oculares lo que nosotros vemos es una imagen partida usualmente a la mitad, en el cual se ve la imagen de una estación, o sea, de uno de los microscopios esos que estábamos describiendo, en la mitad en un hemicampo, en la mitad de un campo, y en la otra mitad del campo visual se va a ver la imagen de la otra estación del otro microscopio. Y eso permite que se pueda hacer la comparación. Claro, entonces en el campo visual vos vas a encontrar que tenés una imagen partida donde estás viendo los 2 especímenes que estás cotejando. Bueno, entonces a través de un proceso de yuxtaposición, es decir, de poner las 2 imágenes una al lado de la otra, se observa la continuidad, la misma disposición, la misma distribución de unas microcaracterísticas. Usualmente nosotros les decimos complejos estriales en la jerga, son pequeñas microcaracterísticas que se continúan o que están presentes en la misma situación, en la misma ubicación en los 2 campos. Si esas características se comprueba que son constantes, que el arma las produce siempre y las transmite siempre de la misma manera, y que entonces hay una constancia en esas características, sirve eso el criterio para dar identidad. Perfecto. Vos recién nombrabas y hablabas proyectil y después hablaste de vaina. Por ahí, para la gente que no entiende mucho de esto, ¿qué es ¿a qué le llaman específicamente proyectil? ¿A qué le llaman cartucho? Sinónimo de cartucho, de proyectil, de vaina. Sí, hay cuestiones en las digamos, en estas definiciones que también van variando, digo también para los oyentes de otros países, que van variando de país en país, porque son terminologías por ahí un poco que van variando. Acá en Argentina se está también estandarizando el tema de las palabras que usamos para que todos podamos describir lo mismo. Básicamente podemos decir que el cartucho es la unidad de carga, es lo que nosotros comúnmente en la calle conocemos como la bala. ¿Sí? Cuando hablamos de munición estamos hablando de un conjunto de cartuchos. O sea que no son sinónimos, parecerían serlo, claro, pero no lo son. Sí. Y la vaina es el elemento contenedor de todos los elementos que van a ser el conjunto que va a producir el disparo. Es el elemento que usualmente es dorado, que usualmente es de bronce. La colita. La colita tiene inserto generalmente en la base, hay varios tipos de cartuchos, pero usualmente en la base tiene inserto una cápsula iniciadora, que se conoce también como cápsula fulminante, que es la encargada de, al recibir el impacto de la aguja percutora, que es una pieza mecánica del arma, que es la que inicia el proceso de disparo, tiene adentro un material bastante inestable, es un alto explosivo, que al ser golpeado por esa aguja percutora, se transforma violentamente, hace una explosión y se transforma violentamente en gases a muy alta presión y a muy alta temperatura, y se comunican hacia el cuerpo principal de la vaina, que en su interior tiene alojado la carga propelente, la pólvora, como hacemos usualmente, y la inflama, produce la deflagración de esa pólvora. Deflagrar, también vale decir, no es lo mismo que explotar, son regímenes de combustión distintos. Y esa pólvora al deflagrar, al quemarse, produce grandes volúmenes de gas en muy corto tiempo. Eso eleva la presión interna dentro del cartucho, y en la punta, digamos, del cartucho vamos a encontrar lo que propiamente llamamos bala, la punta, y esos gases van a empujar entonces esa punta hacia el exterior del cañón para producir el disparo. En el momento en que esa bala se puso en movimiento, nosotros hablamos de proyectil, ¿sí? Algo que está un elemento arrojado al espacio es un proyectil.